Pasamos a la profesora Laura Malo, profesora en la Universidad de Zaragoza, que ha publicado numerosas investigaciones en torno a la nobleza, a la feminidad, a los inventarios relacionados con mujeres, y cuando tuvimos la reunión Alejandra y yo para proponerle este asunto nos comentó que tenía información primaria muy interesante relacionada con el legado y con todo este asunto, así que Laura, estamos agradecidos de que hayas venido y encantados de poder escucharte. Gracias. ¿Cómo os voy a redirigir hasta unos testimonios menos ricos a nivel artístico, también a nivel de información, pero bueno, que espero que os parezcan interesantes? En este caso os voy a hablar sobre legados testamentarios. Mi idea o mi propuesta aquí es plantearos un análisis de los objetos dentro del tema del Congreso, legados en últimas voluntades por hombres y mujeres de dos familias pertenecientes a la alta nobleza aragonesa en el siglo XVI, con la idea de, además de aportar datos sobre la cultura material que aparece en esos testamentos, establecer vínculos, identificar emociones, esas emociones de las que nos hablaba Manuel anteriormente, afinidades, redes de apoyo cotidiano, a través también del aprecio a los objetos y de ese legado a destinatarios específicos. La fuente que voy a utilizar, los linajes con los que llevo ya tiempo trabajando, son dos linajes de gran importancia para el Reino de Aragón. Los apellidos Híjar y Urrea van a ser dos de los apellidos principales de la nobleza aragonesa durante toda la Edad Media y que van a proseguir siendo unas de las grandes casas nobles en Aragón para el mundo moderno. Sin embargo, y aquí os hago un cambio para que hagamos un cambio de chip, ¿no? de la parte castellana y de la corte al espacio aragonés, estas casas, estos dos linajes, van a ser grupos familiares que se encuentran muy ligados al territorio aragonés, al Reino de Aragón. Durante el siglo XVI van a cambiar sus espacios de señorío por la ciudad de Zaragoza, se van a acercar a la capital del reino, donde va a estar el espacio político y de representación, pero no será hasta el XVII y XVIII cuando lleguen a la corte, cuando lleguen a Madrid. Así que nos alejamos un poco del mundo cortesano y nos vamos más a un espacio ligado a esta ciudad de Zaragoza. Este cambio de siglo del XV al XVI va a ser también importante para las dos familias, porque es el momento en el que escalan o dan un salto dentro de esos titulaciones nobiliarias. Por un lado, los Fernández de Híjar van a ser duques, van a obtener el título de duques en el año 1483 y los Ximénez de Urrea van a ser nombrados condes de Aranda en 1488, en los dos casos por parte del rey Fernando II de Aragón o Fernando el Católico. Bueno, aquí les traigo algunas armas de estas familias y un árbol genealógico para ir ilustrando, porque yo no soy tan afortunada y no tengo tantos retratos que pueda ofreceros. Bien, la selección de fuentes que he querido elegir para trabajar este siglo XVI son, como os decía, testamentos sobre todo y codicilos, aquellos espacios, aquellos documentos donde podemos ver las últimas voluntades de las dos familias. ¿Quiénes van a ser aquellos personajes que protagonicen estas fuentes? Bueno, sobre todo lo que he elegido son testamentos de matrimonios titulares de las casas nobles, es decir, de los hombres y las mujeres que fueron los cabeza de familia de estas casas. En este caso, durante el siglo XVI, solo vamos a tener a varones como titulares de los linajes, hay que esperar al XVII para que en el ducado de Híjar lleguen las mujeres también a ser titulares, y además de estos duques, condes y las duquesas y condesas consortes, también me ha parecido interesante traer aquí algunos testamentos de los primogénitos que no llegaron a conseguir los títulos, es decir, que fallecieron antes de sus padres, porque estos testamentos, estas últimas voluntades, tienen unas características un tanto especiales que os iré comentando. ¿Dónde está esta documentación? ¿Dónde se puede localizar? ¿Dónde la encuentro? Bueno, pues en el archivo familiar, en el Fondo Ducal Híjar Aranda, que tiene los documentos de toda la familia y donde, para este siglo XVI, he podido localizar 16 testamentos de estos titulares de las casas. Casualmente hay 8 para cada linaje, en Híjar 2 masculinos, 6 femeninos, en Aranda, para los Urrea, 4 masculinos y 4 femeninos. Bien.
¿Cuáles son las preguntas que quiero lanzaros, que me he estado realizando durante pues este análisis de la documentación y que van a guiar un poco mi exposición? La primera de ellas es si existen diferencias, si podemos localizar diferencias y similitudes entre las dos casas nobles en relación a esos objetos que protagonizan nuestro encuentro legados en últimas voluntades. De ahí, y una vez planteada, he querido también presentar la posibilidad de localizar o no variaciones de género en la forma de legar y en los objetos que se legan. Para terminar, dándoos un pequeño listado o un repaso por cuáles son esos objetos que se ceden, que se transfieren y a quiénes o a quién se van a legar. Vamos a comenzar por el principio, por la primera de mis preguntas. Cuando me puse a revisar la documentación que ya había trabajado y que el siglo XVI se ha quedado en mi investigación un poco atrás, porque el XVII y el XVIII han tomado mucho protagonismo, me di cuenta de que había muchos datos que quizás había pasado por alto. Entre ellos, pues esta posibilidad de crear unos patrones de diferencias y similitudes en relación a las dos casas. A la hora de plantear las diferencias, debo deciros que son muy poquitas y que la mayoría de ellas tienen un nivel individual dentro de las familias nobles. Están ligadas a la posición de cada uno de los individuos dentro del linaje y también a la capacidad que ellos o ellas tenían de legar, es decir, si tenían una serie de objetos que podían transmitir, que podían donar. Además de, por supuesto, a la voluntad propia que aparece dentro de todas estas últimas voluntades. Lo que sí se encuentra son muchos puntos en común. Fundamentalmente, y así hago un repaso por estos destinatarios, ¿quiénes van a ser aquellas personas a las que legan estos objetos? Los más importantes o los que más sobresalen van a ser los dos primeros puntos que os he colocado en la presentación, los familiares, los parientes y también la familia de servicio. Con familia de servicio, familia extensa, sus familiares, así los llaman ellos, me refiero a dueñas, pajes, criados, criadas, pero también a oficiales, administradores que trabajaban para las casas nobles y resaltan también dentro de los testamentos los médicos que atendían en esas últimas enfermedades a algunos de estos hombres y mujeres que están testando muchas veces enfermos. Además, aparecen también amistades que se pueden localizar dentro de los legados y religiosos, distintos frailes, monjes, confesores que aparecen dentro de estos listados testamentarios y en los cuales, y me ha sorprendido al retornar a la documentación del XVI, no aparece ninguna mujer religiosa, ninguna monja, que es algo que sí que es común en el XVII o en el XVIII. Además, dentro de estos destinatarios es habitual que aparezcan centros religiosos y hospitales, a los que se suelen legar unas cantidades que además estaban definidas por fuero en el reino aragonés. Dentro de los objetos legados tampoco hay muchas diferencias, luego pasaré a contaros cuáles son la clasificación que podemos hacer, pero sí me parece importante resaltar que hay una serie de objetos específicos que se incluyen dentro de estos legados, de estas donaciones. Unos objetos que, como decía Sandra ayer, dan identidad al grupo, esos objetos de prestigio en los cuales aparecen las armas de la casa, la heráldica del linaje. Os traigo algunos ejemplos para que podamos apreciar cómo se expresan dentro de los documentos testamentarios. En este caso he elegido dos, uno de cada uno de los linajes. En primer lugar, en el testamento de doña Guiomar Enríquez de Mendoza, que fue duquesa de Aliaga, es decir, esposa de aquel primogénito que no llegó a obtener el título en la casa de Híjar y que testó en 1519, legaba para su hija Guiomar unos entresuelos, además de una copa de oro, unos entresuelos con las armas de Híjar y Enríquez. Y a su nieto, Alonso, comendador de la milicia de Santiago, le dejaba también dos reposteros con las armas de Híjar. Este legado de elementos, de objetos que tenían las armas o la heráldica de la casa se reserva siempre para la familia, para guardar aquellos objetos dentro del grupo familiar. Además, aparecen, como indicaban anteriormente, una heráldica que
expresa o que presenta esa importancia de los matrimonios, ¿no? Unas armas combinadas con los dos apellidos, en este caso, Híjar y Enríquez, que nos permite también plantear esa importancia de las mujeres de la nobleza dentro de esa construcción de los linajes y cómo también sus armas aparecen en la heráldica familiar para dar valor a las piezas que ellas constituían dentro de esas estrategias de engrandecimiento familiar que tenían los linajes en la primera edad moderna y a lo largo de toda la modernidad. Otro de los ejemplos de esta heráldica en los objetos y de esta heráldica también combinada sería el que os traigo de Juan Jiménez de Urrea, que fue tercer conde de Aranda y que murió en 1586. Don Juan dejó 4.000 sueldos para componer un ornamento negro para decir misa de difuntos con todo su aderezo y en él un escudo de las armas de Urrea y Enríquez, el cual haya de servir para la iglesia o monasterio donde mi cuerpo sea sepultado. En este caso, el monasterio de San Sebastián de Urrea, que se hallaba en la villa de Épila, casal del linaje. Además de estas diferencias o similitudes, otra de las preguntas que quería plantear era cómo el género o si el género influyó en los legados testamentarios. Leyendo y analizando los testamentos y los codicilos, considero o me gustaría plantearos cómo sí existen una serie de diferencias de género muy marcadas para estos legados. En primer lugar, una diferencia que se relacionaría con la persona que dicta las últimas voluntades, si es hombre o mujer, y, en segundo lugar, con el género de los destinatarios. Me explico en ello. Legados hechos por varones o legados hechos por mujeres. ¿Qué diferencias hay para este siglo XVI en ambas familias? Bueno, de forma habitual, para estos dos linajes, los Híjar y los Aranda, y sigo incidiendo en ambos linajes porque hay mucha variación si nos saltamos o estudiamos otras casas, nos vamos a encontrar con que los testamentos de las mujeres son mucho más amplios, aparecen muchos más objetos en ellos y más legados. ¿Por qué? ¿Cuál puede ser la posible causa que todos ya estáis pensando? Fundamentalmente por razones de mayorazgo. Los testamentos de los titulares de la casa nos van a guiar a pensar que la mayor parte de sus bienes van a estar ligados a esos mayorazgos y, por lo tanto, suelen ser mucho más cortos, son testamentos más reducidos. En estos testamentos masculinos que he trabajado, habitualmente los legados, en vez de forma de objetos, van a tener más forma de dinero o de títulos, pero a la vez aparecen también ciertos objetos de cultura material que considero son muy interesantes porque son los elegidos de forma individual por estos titulares de la casa para legarlos y por lo tanto pueden tener alguna relación más personal con el individuo al que estamos trabajando. Nos pueden dar alguna pista sobre gustos, aficiones que puedan ser planteadas a través de estas donaciones o de estos legados. Además, en relación a los objetos, podemos hablar también de que va a haber una serie de objetos característicos que predominan según el género dentro de estas testamentarías. En el caso de los legados entre varones, se habla más de armas, de caballos, de útiles de caza, y en los legados entre mujeres van a aparecer también los caballos, pero veremos en mayor número joyas, vestidos, ropa blanca y mobiliario doméstico, ¿no? Vemos esta caracterización de aquellos hombres titulares de la casa muy vinculados al mundo de las armas, a un mundo público, también al mundo de la caza, del gusto por la caza, y las mujeres que van a estar planteando dentro también de esos legados una vinculación a ese espacio doméstico. ¿Cuáles son los objetos o cómo podemos clasificar esos objetos que aparecen en los testamentos que hemos analizado y quiénes son sus destinatarios? Bien, el título de la presentación empezaba hablando de devociones materiales, que es algo que vengo trabajando durante algún tiempo, y todo este trabajo va a estar vinculado con objetos relacionados con la práctica religiosa, que son muy amplios y aparecen en gran cantidad dentro de estos testamentos. Estos objetos devocionales podemos también dividirlos en otras dos categorías, y ya veis que he ido haciendo como un esquema de categorías para ordenar aquello que iba encontrando.
Por un lado, los bienes propios, aquello que pertenecía a hombres y mujeres de la nobleza y que se va a legar, y por otra parte, objetos que se han encargado como forma de legado, pero objetos que muchas veces no existen todavía, es decir, esos encargos que se van a realizar, para los que se van a dar unas cantidades monetarias para que se leguen a determinadas, sobre todo, instituciones religiosas para el culto o para el adorno de estos espacios de culto. ¿Quiénes fueron los principales destinatarios de estos objetos devocionales? Bueno, pues sobre todo los familiares. Dentro de estos objetos, que eran propiedad de condes y condesas, duques y duquesas, van a ser los familiares los principales receptores. ¿Y cuáles o qué tipo de objetos aparecen en los testamentos? Bueno, pues son muy variados. Aparecen tablas, presupongo que pintadas, imágenes, retablos, crucifijos, relicarios y reliquias, libros, cálices, frontales de altar, elementos dedicados para llevar a cabo el culto tanto en las pequeñas capillas, oratorios, como a veces también de forma itinerante en los viajes, que ayer nos hablaba Ángel de estos retablos. Bueno, todos estos elementos van apareciendo en los testamentos. He elegido o he seleccionado algunos de ellos, algunos que se legan de manera personal. Estos legados, y me lo he saltado antes a la hora de contároslo, en cuanto a las mujeres, van a ser también unos legados que podemos reconocer como propios, como bienes privativos, porque estas grandes damas de la nobleza van a tener una serie de asignaciones mensuales o anuales para realizar compras o para invertir en lo que ellas quisieran. En el caso de los Aranda y de los Híjar, las nombran como gastos de cámara o alfileres, es el nombre que les dan. Un dinero que ellas tenían para gastar en lo que ellas quisieran, y aquellos bienes que compraran o que adquirieran iban a ser de su propiedad, de su titularidad. Podían hacer con ellos lo que quisieran. Dentro de estos bienes propios tenemos testimonios de cómo Catalina de Híjar y Beaumont, condesa consorte de Aranda, aquí se mezclan los dos apellidos, ambas familias estuvieron desde el mundo medieval hasta finales de la Edad Moderna tratando de coincidir, de unir los patrimonios, finalmente lo consiguieron. Bien, Catalina de Híjar legaba a Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza un relicario mío que yo tengo de plata sobre dorado a modo de custodia, con el Lignum Domini y con todas las reliquias que en él están. Insisto en lo de mío porque me parece muy importante ver que ellas expresan en sus testamentos que aquello era de su propiedad, era mío, y lo dicen sin ningún tipo de pudor. Otra de las condesas consortes de Aranda, Aldonza Folch de Cardona y Enríquez, en 1532, en su testamento, legó también partes de su oratorio, en este caso a un convento de la casa de la ciudad principal, de la villa principal donde se establece el condado de Aranda, la casa de San Sebastián de Urrea, a la que cede todas las tablas e imágenes de mi oratorio, para que el conde, mi señor, juntamente con el padre prior y con el padre predicador, hagan 2 retablos. Y aquí viene la segunda parte, ¿no? Esos encargos y esa reutilización de los objetos, como unos objetos van a pasar a formar parte de otros elementos. 2 retablos que se colocarán donde a su señoría apareciera, quitado de esos bienes un crucifijo que le deja a su hijo don Hernando. Bien, dentro de estos bienes propios me parece esencial remarcar cómo en algunas ocasiones, y esto es cuando aparece la suerte, ¿no?, y se te iluminan los ojos en el archivo con algún tipo de documentación que te ofrece una gran calidad y una gran cantidad de elementos de cultura material, aparecen toda una serie de nombres y de descripciones de elementos que formaban parte de estos bienes privativos de las damas. En este caso, tengo que hablaros de las reliquias de doña Juana Enríquez y Cabrera, que fallece en Zaragoza en el año 1599, y estoy rozando ya el siglo XVII. Doña Juana Enríquez y Cabrera, en su testamento, no describe los bienes que ella poseía, no describe sus imágenes, no describe sus reliquias, que vais viendo si estáis leyendo en la pantalla. Ella simplemente plantea que ha creado un mayorazgo para sus hijos y que en ese mayorazgo van a estar incluidas todas esas imágenes y reliquias.
Juana Enríquez tiene una historia interesante porque ella va a ser la segunda esposa del tercer conde de Aranda. Cuando llega al matrimonio ya había un primogénito, ya había un heredero y por lo tanto ella va a luchar toda su vida por dar fuerza a sus hijos, los hijos nacidos de ese segundo matrimonio del conde. Tanta fuerza va a hacer que va a intentar por todos los medios quitarle el condado al heredero, quitarle las casas que representaban dentro de la ciudad el linaje de los Aranda, aunque desgraciadamente para ella no lo va a conseguir, pero sí consigue fundar un mayorazgo para sus propios hijos. En ese mayorazgo van todos estos elementos de cultura material cuyo listado conocemos gracias al heredero, a su hijo Pedro, que va a realizar una memoria de los bienes que había en las casas de sus padres y en la cual aparecen todo este conjunto de reliquias. Bien, las casas, no he querido romper esta preciosa vista de Martínez de El Mazo, las casas de los Urrea y Enríquez eran este palacio que tenéis aquí, que daba al Ebro, que tenía un patio con una fuente central, 2 torres, como podéis ver, y en el cual había 2 oratorios, un oratorio grande y un oratorio pequeño. La existencia de estos oratorios por pares es bastante habitual en los testimonios de mujeres que he ido trabajando dentro de estos linajes. El oratorio grande solía ser el principal o el oratorio del señor y el oratorio pequeño normalmente el oratorio de la señora. Este oratorio pequeño, en el caso de doña Juana Urrea y Enríquez, contiene además una gran cantidad de reliquias que van a tener unas advocaciones femeninas. Puedo leeros Santa Catalina de Siena, un relicario de Nuestra Señora del Rosario, de Nuestra Señora de la Angustia, de Santa Ana, por lo cual podemos además pues dar una interpretación de que precisamente este pequeño oratorio sería el que utilizaba la condesa. Aparecen en el oratorio también tablas, imágenes, retablos, un pequeño niño Jesús para vestirlo, y os leo que tiene las ropicas de seda y de tela, camisas para el niño, una Santa Catalina mártir y un Santo Domingo a manera de muñecas, es decir, aparecen una serie de elementos que podrían estar más vinculados con este mundo femenino. Además, dentro de los bienes propios, sobre todo femeninos en este caso, porque son ellas las que nos dan más información, también hay libros relacionados con la práctica religiosa. Y vuelvo a las 2 condesas de antes, que nos hablan de salterios, salterio mío de pergamino con copertas todas historiadas, guarnecido de terciopelo y cerradores de plata dorada, y también de horas donde ellas rezan continuamente. Los libros también se legan a familiares, son unos elementos, además de prestigio, muy queridos o de uso habitual de estas mujeres. Por otro lado, Aldonza Fols de Cardona donaba unos brevarios diurnales y unas horas también al monasterio de Épila de San Sebastián de Urrea, pero dejaba a un religioso, al padre Fray Juan García, que se sirviera de un diurnal durante su vida y fenecida volviera otra vez al monasterio. Bien, en el caso de los varones no aparecen en los testamentos, solamente en una ocasión que luego os citaré, libros, ni libros religiosos, probablemente porque todos estos libros pertenecieran también a la biblioteca de la casa y pasaran por mayorazgo, por lo tanto no se podían legar de forma individual. En cuanto a los objetos encargados de forma de legado, son muy habituales dentro de todos los testamentos, hay listas muy largas de estos objetos que se encargan para legar, sobre todo para distintas instituciones o centros religiosos, en los cuales habitualmente van a ser materiales pues para el desarrollo de las Eucaristías, para iluminar los espacios, lámparas, también cálices, frontales de altar, y en determinadas ocasiones incluso se solicita que se devuelvan objetos que les han sido prestados a ellas, que se han llevado para una devoción personal y que se pide se devuelvan al espacio original. Así, Ana de la Cerda y Mendoza en 1577 en su testamento hablaba de que se devolviera un crucifijo que yo traje cuando estuve allí al monasterio de Nuestra Señora del Olivar, que se encuentra en Estercuel, en Teruel.
Además de los objetos devocionales, aparecen también en los testamentos los legados de joyas, algo que me ha vuelto a sorprender al regresar al 16, porque en el 17 y en el 18 hay muchas más joyas, aparecen como una gran cantidad de listados de joyas, y en el 16 son más cautos, quizá porque están en mayorazgo, quizá porque a lo mejor no había o no tenían todavía tanta riqueza como para comprar más cantidad de joyería. Estas joyas se legan también a miembros de la familia, son esos elementos de prestigio que se mantienen. Aparecen joyeles en los cuales algunas veces hay representaciones de santos, en este caso de un San Jorge muy representativo del territorio aragonés, y también joyas que van unidas a los vestidos, ¿no? A doña Mariana de Urrea, mi hija, todos mis vestidos, todas las cosas de oro de que ella se sirve y tiene en su aposento, y la cinta y botones y camafeos que yo tengo. Dentro de los testamentos que he ido analizando, destacan sobre todo el legado de vestidos, ropa negra y ropa blanca, porque en el título puse ropa blanca, pero hay mucha ropa negra también, ropa de luto. Las destinatarias, en este caso, es un legado que se suele hacer de mujer a mujer. También los varones realizan ciertos legados de vestidos, pero en mucha menor medida. Las destinatarias van a ser mujeres de la familia, hijas, nietas y, sobre todo, mujeres del servicio, las dueñas y las criadas. Dentro de este legado de los vestidos hay un interés muy especial y aparece en varios de los testamentos, y es que las damas plantean que lo que quieren que se haga con sus vestidos lo han dejado en un memorial muy bien escrito ellas, y aparte del testamento que se tiene que consultar para hacer el reparto de las prendas. Unas prendas que evidentemente plantean y evidencian un prestigio, y unas prendas que ellas quieren repartir según su voluntad. Estos vestidos, además, incluyen menciones en muchas ocasiones de vestidos de viuda y de sayos negros, algo que me resulta curioso y además característico. Durante el siglo XVI, dentro de los testamentos de las familias que he ido analizando, se suele solicitar evitar el luto, que no se haga luto por mí, que nadie se dé luto, que es gran vanidad, dicen en los testamentos. Y este evitar el luto podía venir directamente planteado por esa necesidad de teñir las prendas de vestido no solo de los miembros de la familia cercanos a quien había fallecido, sino de todo el servicio. De repente la casa se vestía de negro y los miembros de servicio no tenían otra ropa que utilizar más que aquella que quedaba teñida. Por ello, dejan en muchas ocasiones ropas propias de luto para otras mujeres, y también, en algún caso, incluso paramentos de luto, aquellas telas que se utilizaban para crear los altares donde se veneraba, donde se velaba a los muertos dentro de las casas. Bueno, pues aquellas telas negras que se dejen para los pobres, para que se puedan hacer esos vestidos de luto como una forma quizás de caridad. Dentro de los objetos que van legándose y donándose en los testamentos aparece una gran cantidad también de mobiliario doméstico y de coches de viaje. Tapicerías, en este caso he localizado dos para el siglo XVI, una con la historia de Alejandro, otra con la historia de Santa Susana, que quedan también dentro del entorno familiar. Camas, las camas propias, muchas veces legan la cámara completa, es decir, la cama con toda la ropa de cama, las camas de ropa, las colchas, colchones, mantas, sábanas, almohadas que tenían, por ejemplo, alguna de las criadas y que se le lega para que se siga utilizando. Aparejos de cocina y de botillería que no son descritos, sino que aparecen con esta descripción general, y los objetos que se utilizaban para comer, que las criadas tengan aquello que obtienen o que utilizan en su servicio cuando comen. Es decir, una serie de objetos que eran casi personales de cada una de las personas del servicio, de cada uno de los individuos del servicio, y que van a ser legados a ellos en testamento. Además, aparecen también coches de viaje que se legan en muchos casos junto a sus caballos, y literas con los aparejos, los sillones y los caballos correspondientes que debían utilizarse para poder viajar. Dentro de estos legados de mobiliario doméstico, los destinatarios son familiares, la familia de servicio, y también aparecen aquí con fuerza los médicos y el personal de administración que ha trabajado para las familias.
En ellos aparecen ciertas descripciones en las que se puede empezar a plantear ese afecto por las mujeres que trabajaban en el mundo cotidiano de la casa para estas grandes señoras. Un afecto que muchas veces, además de en estos bienes materiales más pequeños, en estos vestidos o incluso en estas camas y camas de ropa, aparece también con el legado de casas, de compra de casas de forma efectiva para que pudieran continuar viviendo aquellas criadas que habían estado a su servicio. Es decir, una vez que fallece la condesa o duquesa consorte, llega una nueva condesa, una nueva duquesa, el servicio se cambia. ¿Qué pasa con estas mujeres que habían formado parte de la cotidianidad, que habían cuidado a estas grandes damas? Pues en ciertas ocasiones se les compran casas, se les ponen casas. En este caso, Juana de Toledo y Osorio, una mujer que realizó una gran labor de mecenazgo en el convento de San Francisco de Zaragoza. Ella crea una gran capilla en este convento con un retablo estupendo. Ella quiso que se comprara una casa de 500 libras más o menos, una buena casa, que estaba en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, muy cerca de la gran parroquia zaragozana, para que vivieran en ella María Fontana y su hija Igracia e Isabel Fontana, y con ellas Martín de Guasque, que debía acompañarlas y ayudarlas, servirlas en lo que ellas necesitaran. En esta casa también va a vivir el médico, si quiere, el doctor que la ha atendido durante la enfermedad, que debía ser de fuera de la ciudad y al que le ofrece una habitación de por vida para que trabaje, si quiere, en Zaragoza. Para finalizar, os traigo la referencia a uno de esos legados masculinos más específicos o más especiales. En este caso es un legado que aparece en un testamento de aquellos primogénitos que no llegaron a conseguir ser titulares. Hernando Ximénez de Urrea falleció en 1544, justo 2 años antes que su padre. Este legado de un heredero primogénito, pero que no tiene nada que ver ahora mismo con el mayorazgo, plantea la donación de una serie de elementos que nos pueden hablar del individuo, ¿no? De cómo era él, de cuáles eran sus aficiones y también de esa comunidad, una comunidad creada por unos intereses específicos y comunes que se había creado alrededor de su persona. En este caso, esta pequeña comunidad o este grupo estaba muy vinculado al mundo de la caza. Don Hernando Ximénez de Urrea va a legar, como podéis ir leyendo, caballos con sus guarniciones, los lega a sus criados. No es habitual que aparezcan estos legados de caballos a los criados, por eso podemos intuir una serie de afectos o de grupos muy unidos dentro de estas donaciones. Caballos castaños con guarniciones y sillas turcas, también les lega vestidos. A su montero le lega 3 escopetas grandes y una pequeña, y todos los vestidos de montes y bujetas y el potro alazán que había comprado ahora para el monte. Era joven, no pensaba morirse y él seguía comprando cosas, ¿no?, para su disfrute en la caza. Y algo especial que no he encontrado a lo largo del resto de los testamentos que he leído para los 3 siglos, y son muchos, es en este caso la donación a Francisco Ramón de sus halcones y su azor, de estos aves cetreras para la caza, también de un caballo, que se legan a este criado, probablemente con el fin de que los utilizara para servir a otro señor, ¿no?, dándole una salida laboral muy buena al tener unos halcones y un azor en su propiedad. Dentro de este legado masculino, que está alejado del mayorazgo porque no había conseguido llegar a la titularidad del linaje, también aparecen otros elementos importantes. Mis libros, que se ceden a Mosén Jorge de Parda, no sabemos cuáles son, desgraciadamente es esta forma de describirlos no individualizada. Los lienzos de su estudio, que se los ofrece a don Francisco de Urrea, que da también unas fiambreras, que era un hijo bastardo de su abuelo que vivía dentro del conjunto familiar, y a Mosén Miguel Forcén le deja su arquimesa, viendo aquí también elementos de ese posible estudio masculino que tenía don Hernando y que sí puede legar porque son su propiedad y todavía no ha entrado en mayorazgo al no recibir esa titularidad de la casa. Bien, como conclusiones, plantear cómo estos objetos que aparecen en los legados testamentarios nos permiten mostrar la representación del privilegio a través de estas últimas voluntades personales, cómo
al apreciar ese valor y los destinatarios de los legados, podemos reconstruir estas valiosísimas redes interpersonales, presentar grupos de afecto y además identificar, y ojalá esta sea la línea por donde pueda continuar, pequeñas comunidades que están unidas por intereses, por aficiones comunes o también por relaciones de cuidados derivadas de ese trato cotidiano. Unas comunidades que van más allá de esas relaciones de parentesco y que mezclan identidades y también estatus sociales. Muchas gracias.